Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenos días, bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismos. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. Hablemos de cine. Glass comienza con buenos propósitos, que se difuminan mientras el autor busca darle trascendencia a una trama que pudo ser más, pero que termina siendo enrevesada, pero no por su complejidad, sino por la incapacidad para resolver acertadamente los planteamientos presentados. En esta película, estrenada recientemente en Venezuela, Night Shyamalan, realizador de films como Sexto Sentido y La Aldea, dirige y escribe una obra que sucede al Protegido del año 2000 y Fragmentado de 2016. Plantea un debate sobre la psicología de aquellos personajes que pueden identificarse como superhéroes. En la cinta, James McAvoy, Samuel L. Jackson y Bruce Willis se asumen como seres con habilidades por encima de lo normal y cada uno las usará de acuerdo a sus intereses y principios éticos y morales. McAvoy interpreta 24 personalidades diferentes, cada una con características bastante particulares, tanto en mente como en fuerza física. Jackson, cuyo personaje se llama Elijah Price o Mr. Glass, es una mente brillante capaz de asesinar en masas, mientras Willis, su personaje se llama David Dunn, busca en las calles a todo tipo de maleantes que no son rivales para una persona con una fuerza descomunal. Con estos tres personajes, Shyamalan realiza una interesante lectura del mundo de los superhéroes sin dejar a un lado la ironía y momentos de grandes éxitos en la taquilla por películas de Marvel y DC Comics. Hace al espectador dudar sobre la realidad de estos presuntos superhéroes. La mayor parte de la trama ocurre en un hospital psiquiátrico, donde terminan recluidos los tres protagonistas. En ese lugar, la doctora Ellie Staple, interpretada por Sarah Paulson, insiste en demostrar que ninguno de ellos posee estos superpoderes, sino que todo responde a trastornos psiquiátricos. En paralelo, otras personas quieren demostrar que no es así, que todo responde a la lógica de los cómics y que en ellos está la respuesta a todo lo que sucede. Es una propuesta llamativa, pero en su desarrollo se desinfla la historia por situaciones que Shyamalan no logra concretar, momentos que recurren al hecho simple para justificar lo que viene después, situaciones que carecen de sustento de acuerdo al planteamiento del autor. Una escena que supone el clímax de la cinta no honra lo que se espera, no corresponde a ninguno de los dos planteamientos, bien sean ellos superhéroes o no. Plomo en el ala para Glass, su conclusión no está a la altura de la promesa del inicio. Escucharemos ahora del disco Loa Rural Recordings Under the Mango Tree de Betsaida Machado y La Parranda del Clavo, La Situación. Yo fui para el mercado bien de madrugada y cuando llegué no encontré fue nada. Yo fui para el mercado bien de madrugada y cuando llegué no encontré fue nada. La situación no tiene loco, no consigo grano, arroz ni salado tampoco. La situación no tiene loco, no consigo grano, arroz ni salado tampoco. Yo iba al mercado siempre muy contento y ahora vengo triste porque nada encuentro. Yo fui al mercado siempre muy contento y ahora vengo triste
Y ahora escucharemos una grabación realizada en octubre de 2018 al mexicano Enrique Krause, productor del documental El pueblo soy yo, Venezuela en populismo, quien empieza la conversación hablando sobre qué lo inspiró a realizar esta obra que dirige el cineasta venezolano Carlos Oteiza. Escuchamos esta grabación realizada en octubre del 2018. Tragedia de Venezuela, desde los tiempos de Hugo Chávez, comencé a interesarme mucho por el fenómeno del populismo encarnado en Chávez, y escribí un libro llamado El poder y el delirio. Okay. En 2009. 2009, sí, hace casi 9 años, claro. Y seguí escribiendo sobre ese tema. He seguido escribiendo sobre ese tema, pero siempre consideré que quería yo, conforme pasaba el tiempo y la situación se agravaba más y más, y se aclaraba el carácter global del populismo, entonces quise dar un paso más y comencé a indagar quién podría hacer un documental conmigo sobre el tema venezolano. Y gracias a Ibsen Martínez tomé contacto con Carlos Oteiza. Okay. Y así fue como conocí a Oteiza en México. Hablamos mucho sobre el tema del tipo de enfoque. Se comenzó a interesar en eso, el enfoque que tendríamos. Y el enfoque finalmente fue un enfoque de análisis, no cronológico, sino de análisis del fenómeno del populismo en Venezuela, y el modo en que las sucesivas presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro pues han destruido buena parte del tejido social, de la vida política y de la economía de ese país. Entonces comenzamos a trabajar y así fue como nació ese proyecto, como la confluencia de dos amigos, de dos personas que se han hecho amigas. Yo también hago documentales en México. Sí. Yo tengo una empresa de documentales que se llama Clio, que hace documentales de historia en México, así que era natural, pienso yo, que pues pudiera yo tener esta convergencia con Carlos Oteiza. ¿Cuál se podría decir que es lo que ha hecho? Que me imagino que vio previamente los documentales que él hizo recientemente, como Cap 2 intentos y Tiempos de dictadura. Claro, precisamente, bueno, pues los grandes, es un gran documentalista, de su país, de los personajes políticos de su país y del tema del petróleo, que fue sí. un documento El Reventón, claro, que me impactó, que me impactó mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo mismo, yo he tratado de hacer lo mismo en México, con los presidentes de México, con los problemas de México, de modo que la convergencia con Carlos fue muy natural, ¿no? Muy natural. Señor Enrique, ¿cuál podría decirse que es el objetivo del pueblo soy yo? Yo creo que Carlos ha entendido, es decir, que Carlos por la larga trayectoria, por los documentales que hay, por los archivos fílmicos que tiene, ese ha sido un privilegio para mí trabajar con él, ¿no? ¿Cuál podría ser
¿Cuál podría decirse que es el objetivo del documental y por qué estrenarlo en España primero que antes que en otros países? Bueno, porque España es ahora un país donde se vive una vida bastante plena, y porque tiene una capacidad de irradiar a América Latina. Okay. Entonces, yo creo que eso fue la elección. Después iremos distribuyéndolo en diversos países de América Latina, y también procuraremos que llegue a las plataformas, a las nuevas plataformas de distribución de contenido. O sea, hablamos de por la posibilidad de que se estrene por Netflix. Bueno, pues vamos a explorar esa posibilidad y otras posibilidades, pero evidentemente nuestro objetivo es que llegue a la mayor cantidad posible de televidentes, no en América Latina. Uh-huh. y en general en el mundo, porque el fenómeno ya no es solamente latinoamericano como lo fue en el siglo pasado con Perón, que parecía que el populismo era algo más bien del circunscrito a Argentina. Ahora se ha vuelto un virus mundial. Me imagino también que se refiere, por mencionar casos el caso en el que ya se vio el documental, el avance de partidos como Podemos en España, quizás el miedo que generó, todavía genera López Obrador en México. Y bueno, vemos también que hace 10 años el panorama político de Latinoamérica era diferente al actual. Mire, mi interés principal y el de Carlos Oiteiza era llevar al mundo la conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela. Uh-huh. A pesar de la dimensión del drama humano que vive Venezuela, no hay suficiente, ni mucho menos, conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, mi primer objetivo y el de Carlos es ese, más allá de las nubes que se ciernen en otros países de América Latina y del mundo con el fenómeno populista. Evidentemente usted lo tiene en Europa, también en Polonia o en Hungría, y usted ha mencionado a Podemos en España. Uh-huh. Pero nuestro primer objetivo era elevar la conciencia de que hay sobre el drama, específicamente el drama venezolano, en el mundo. Ese fue el primer objetivo. ¿Y por qué consideras? Pero claro, uh-huh, evidentemente muchos países pueden verse retrospectivamente o prospectivamente en ese espejo. ¿Y por qué considera usted que no hay suficiente conciencia sobre lo que ocurre en Venezuela, señor Enrique? Porque cada país en el mundo está, como siempre ha estado, ocupado de sus propios temas, y porque por lo visto es parte de la condición humana esta indiferencia ante lo ajeno. ¿Qué le vamos a hacer? Piense usted en las guerras mundiales. Mientras ocurría la tragedia del Holocausto en Polonia, el mundo occidental se alzaba de hombros, es decir, permanecía indiferente porque no lo veía o porque no lo quería ver. Entiendo.
¿Y qué espera que ocurra después de que el público vea el documental, bien sea en las salas de cines y luego en las plataformas a las que ustedes están apuntando? Lo único que espero es que se enriquezca, profundice y amplíe la conciencia del peligro que entraña para los pueblos el entregar todo el poder a una sola persona. El siglo XX tuvo ejemplos escalofriantes que debieron ser suficientes como para poder prevenir a los pueblos sobre el enorme peligro que entraña el acabar con la democracia, entregando, a veces por la vía de la propia democracia, todo el poder a una sola persona. Desgraciadamente, por lo visto, la humanidad no aprende en cabeza ajena. Cada país tiene que aprender, tiene que recorrer su propio camino, su propio y aprender no en cabeza ajena, sino cometiendo sus propios errores. Es muy triste esta condición que le estoy diciendo, porque la historia debería de tener un efecto de aprendizaje acumulativo. Si existieron Stalin y Hitler y Mussolini y Perón y Castro y Mao Zedong, no podemos en el siglo XXI, no deberíamos entregar el poder a una sola persona, y mucho menos por la vía de la democracia. Pero, por lo visto, los pueblos no aprenden y tienen que recorrer sus propias estaciones del martirio, y este documental lo único que aspira es a poder elevar la conciencia sobre este tema, y que en unos años los pueblos en efecto aprendan o se vacunen, digamos así, se vacunen contra este mal terrible que es la entrega del poder, todo el poder, a través de métodos democráticos, la entrega del poder a un solo hombre cuyo designio es acabar con la democracia. Después de este proceso de indagación, de investigación para realizar este documental, ¿qué reflexión hay y cuál es el escenario que usted ve como analista, como escritor, de lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos meses? Mire, yo no tengo una idea precisa, desde luego, de lo que puede ocurrir, porque nadie lo tiene, ¿no? Presión internacional no cese, que en algún momento pueda llegar a Venezuela la sensatez elemental de un nuevo gobierno de unidad nacional, de reconciliación nacional. Pero, por lo tanto, los dirigentes de la cúpula venezolana, igual que fueron los cubanos, no tienen ningún empacho en sacrificar a su pueblo en aras de mantener el poder. Cuando se refiere a presión internacional, ¿exactamente a qué se refiere, señor Enrique? ¿Me refiero a qué? A presión internacional. Bueno, Europa ha ejercido una presión. América Latina, algunos países han ejercido una presión.
Estoy hablando de presiones diplomáticas, no estoy hablando en forma alguna de actos bélicos con los que pues yo no estoy ni estaría de acuerdo. Entiendo. Volviendo al tema del documental, señor Enrique, desde que salió el Creo que Lo escucho. Creo que existen todavía abiertas muchas formas legítimas de presión y concreta internacional a las redes financieras y a las redes del dinero de los gobernantes de muchos de estos países, en particular del venezolano. ¿Qué me preguntaba usted? Que volviendo al tema del documental, desde que salió el tráiler, muchos se preguntan si se podrá estrenar en Venezuela, si se podrá ver en las salas de cine, tomando en cuenta el tema que se expone en el documental. Pues mire, esto hay que preguntárselo a Carlos Oteiza. Él tiene evidentemente tiene ese deseo que se transmita ya. No tendría por qué no transmitirse. Es un documental que no es un documental de propaganda, es un documental de análisis altamente crítico, pero de análisis, y no es es un documental cuyo objetivo es llamar a la reflexión. Entonces no veo ninguna razón para que no se transmita en Venezuela. Muchísimas gracias, señor Enrique. Bueno, pues un abrazo a todos ustedes. Hasta luego, que esté muy bien. Continuamos con Nacional, del disco del Ministerio de la Suprema Infelicidad Volumen 1, estrenado en junio de 2017 durante las jornadas de protestas que todos conocemos de aquella época. Este es un mensaje del Ministerio Popular de la Suprema Infelicidad para la República Bolivariana de Venezuela y el mundo.
Del disco Local Solo de la agrupación Cardiel, continuamos con GNB, una agrupación que para el momento del lanzamiento de este álbum, en agosto de 2014, vivía en México. Y cambiamos de género, ahora escucharemos un joropo tuyero titulado El Aguacate, del disco El Tuyero Ilustrado, grabado por el cuatrista Eduardo Ramírez y el cantante Rafa Pino, un álbum editado en el año 2016, El Aguacate. No se asombre ni se asuste por lo que voy a contar de la misma vida real. No es invento, disparate, es fábula pura y dura de la férrea dictadura que se mandó el aguacate. En un camión de verduras, ay, de verduras del cual no quiero acordarme, se armó un tremendo desastre. Mire mi hermano que ahora paso a relatarle. Aguacate calladito pero astuto, pensó en decorar con luto la paz de los vegetales. Vendió un tropical mensaje subliminal y encriptado, montonero y bien pensado, para conseguir la patuta como buen hijo de fruta, bicho y malintencionado. Acoquinó a la parchita y convenció a la lechuga. Al guacal de albaricoque, amigo mío, le hizo operación tortuga. Ya me nació el coco frío, oye mi tío con que el barijato tuma. Se cuadró con las naranjas, ay las naranjas, la fresa, las mandarinas y cuanta fruta cretina se creía su buchipluma. A la papaya lechosa lanzó de un escaparate por criticar su estrategia, por necia y por caprichosa. El malandro ese sabía lo que más le convenía en sus movidas morbosas. Del penoso fruticidio nadie hablaba ni entre dientes. Las semillas y el bagazo escondió rápidamente. Con la concha del cambur borró después cada huella y eliminó el expediente. Convocó una reunión y a todos los asistentes explicó su plan de ataque. Oye Mandrake con el discurso siguiente. Quien conmigo no se ría, quien conmigo no se ría, será mejor que se vaya. Será mejor que se vaya. Como
como le pasó al cambur, como lo hizo la papaya. Es momento de que sepan, un racimo de verdades, se acabó lo que se daba. Pues yo soy la ley ahora, y mi turbo licuadora de 15 velocidades que hará meter en cintura cada fruto vegetal. Ay, porque mi poder total ahí se traduce en dictadura, terrorista y criminal. Resistencia organizada, grito bajito el tomate. Y se escuchó en lontananza, no tomate, no los haga que es un loco ese aguacate. Las aullamas y patillas en un delirio tremendo. Y entre tanto desconcierto pedijan una parrilla. Tralay, la 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 la. Pedijan una parrilla que lo hiciera Guasacaca. Oye, Caracas y fin de la pesadilla. Se reunieron en el peso todos los conspiradores, confabulando en secreto y germinando a escondidas. Cosecharon movimiento, partido pro guacamoles y ensalada subversiva. Se emprendió un param pam pam contra ofensiva brutal con batallón de avanzada. Las vituallas desplegadas perfectamente ordenadas dieron un toque de queda, llegaron mandarinas, filetearon a la fresa, los mamones con destreza, un tremendo operativo, le cerraron el camino a los vivos y guisones, cosechando pimentones con gas, pimienta y comino. Y entre todo ese desastre, casi olvidando la pepa, se escurría el aguacate. Y el tomate gritó duro, hay que atrapar ese bicho, no dejemos que se escape. Curruta, cuta, cuta, curruta, cuta, cuta, que hay en un carrito de mercado. Y en un carrito de mercado que controló apresurado, quiso ir por la derecha. Dice que iba disfrazado, ay disfrazado, de guanabana sin púas. Dicen que iba disfrazado de guanabana sin púas y que se fue a la francesa. Y en plena persecución a orillas de carretera ya apareció la aviación. Y esta última espinela remata el final del cuento allí también de la canción. Los mirones y curiosos, oye también los chismosos narraban la misma historia. Que quien se llenó de gloria, un patriota misterioso, dulce, amarillo y sabroso, llegó a cortar del desplace, cayéndose desde la mata, triunfando desde lo alto, y empaturró el aguacate, burro de mango kamikaze. Y tenemos en línea a Katiuska Silva, periodista, quien nos va a hablar de un personaje llamado Marie Kondo. ¿Se pronuncia así, Katy? Sí, Marie Kondo, así es. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, todo bien. Cuéntanos, ¿por qué se ha hecho tan popular entre algunas personas este personaje a quien unos odian y otros aman? Bueno, mira, considero que nunca antes la limpieza y el orden habían estado tan de moda como en este momento. Netflix estrenó el programa de Marie Kondo a comienzos de este año, se llama en español A Ordenar con Marie Kondo, y para los que no la conocen, ella es una japonesa minimalista, si mal no recuerdo tiene 33, 34 años y es considerada en el mundo la gurú del orden. Okay. Entonces, bueno, fue muy oportuno el estreno de este programa a comienzos del año, cuando muchas personas nos proponemos nuevas metas y quizás poner orden en lo que había sido el desorden de nuestras vidas el año pasado. Okay. El asunto es que, como tú bien lo dices, bueno, se hizo viral en las redes sociales. Todo el mundo, o muchas de las personas que han visto la serie, tienen mucho que decir. Unos están a favor, otros están en contra, pero sin duda ha sido la serie la que puso en el tapete a Marie Kondo, porque como te decía anteriormente, ella es la gurú del orden y en 2014 ya había sacado su libro, a ver si... no me acuerdo en este momento el nombre exactamente, pero bueno, se llama La magia del orden, okay. Me acordé.
Y es un libro de 2014, o sea, ya tiene bastante tiempo en el mercado, ya tiene como su legión de seguidores, solo que Netflix lo hizo más masivo. Entiendo. Ajá, disculpa, pregúntame. No, ¿cómo es el desarrollo del programa? Es decir, ¿ella va a distintas casas y da sus recomendaciones? ¿O desde dónde ella da esta serie de recomendaciones? Sí, mira, el programa en cada episodio nos plantea una situación familiar basada obviamente en el desorden, y ella llega con una traductora a hablar con esa familia y aconsejarles, basada en el método que ella creó, cómo pueden poner orden en esa casa. Cada historia, Humberto, es distinta a la otra, pero porque son situaciones familiares distintas, pero todas convergen en lo mismo. Es un desorden absoluto la casa. Creo que la producción se esmeró en presentar historias con un marcado desorden, es decir, en la que se hace muchísimo énfasis en ese consumismo desbordado de los estadounidenses, donde se compra y luego se almacena, porque nunca tienes tantas oportunidades, bien sea para utilizar esa ropa que has comprado en todas las temporadas y has guardado durante años, o para utilizar todo lo que vas comprando, no solamente ropa, sino libros y objetos completamente inservibles. Entonces ella llega con su método a enseñarle a cada una de esas familias que están en el programa, pues cómo ordenar basado en ese método. Te explico rápidamente. El método de ella no consiste en ordenar por lugares de la casa, como muchas personas tenemos como acostumbrados. Uno por lo general dice, hoy voy a arreglar el cuarto, el fin de semana arreglo la cocina, luego arreglo el baño. El método que ella nos propone es limpiar por sectores, por ejemplo, por objetos. Por ejemplo, primero vamos a deshacernos de la ropa que no usamos. Luego que estás listo de ropa y pusiste orden en la ropa, vas a pasar a los libros. Luego que ordenaste los libros, vas a pasar a los papeles. Luego que ordenaste todos los papeles, vas a las cosas pequeñas y por último, vas a ordenar las cosas que tienen valor sentimental para ti. Lo recomendable desde el punto de vista de ella es que no pases de una cosa a la otra, porque cada uno de estos estados de orden que ella te propone te va a ir preparando psicológicamente para el último estado. Pero bueno, enfoquémonos más que en el método, en cómo está presentado el programa. Desde mi punto de vista, se presentan como las situaciones personales de cada familia y es muy poco lo que vamos a ver de ella en la serie. Incluso me atrevo a decir que ves los 3 primeros capítulos y ya te basta con esos 3 capítulos para saber qué va a pasar en toda la serie, porque se vuelve muy repetitiva. Es decir, primero vas a ordenar la ropa, luego vas a ordenar los libros, luego vas a ir a los papeles, luego a las cosas pequeñas. Entonces, como es un método, se va a volver súper repetitiva la serie. Ok. Y en tu caso como espectadora, para ir cerrando, Katy, ¿qué te ha servido y qué consideras que has descartado? Disculpa. Como espectadora, ¿qué te ha servido de lo que ella ha aconsejado y qué has descartado? A mí me parece interesante de su método el orden como medio para alcanzar el orden personal de tu vida y, como ella muchas veces dice, la felicidad. A mí me parece que una casa desordenada es sinónimo y a la larga te va a dar un desorden mental y como que te va a tener siempre perturbado. Eso me gusta de su método. Hay cosas que particularmente no comparto, como por ejemplo doblar las franelas, por ejemplo, vertical en gavetas, porque bueno, tendrías que estar planchando todos los días y las personas que vivimos ocupadas, este tipo de cosas no es viable. Pero sí, los occidentales tenemos mucho que aprender de estas técnicas orientales, porque para nadie es un secreto que nos vamos llenando de objetos, a todos les vamos agarrando como un cariño desmedido muchas veces, ¿no? Y a la larga no necesitamos tantas cosas ni para vivir ni para vestirnos. Con pocas piezas de ropa puedes resolver tu vida y me parece que eso es lo que debemos resaltar de ese método.
puede que haya personas que no le guste, puede personas que encuentren en otros métodos la manera de organizar su vida, pero centrándonos en el programa, siento que ella debió estar más presente, vender más el método y que no se centrara la producción en mostrar más las historias de las personas. Creo que debió centrarse más en el método de ella y ella ser un poco más participativa en mostrar cómo podíamos lograr su método en cada una de esas historias. Buenísimo, Katy. Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto. Nos seguiremos hablando. Seguro que sí. Y escuchemos Loto del disco Cataleya de Lolita de Sola, estrenado en el año 2017. Está por caducar el miedo que ama
Y tenemos en línea a Arturo Guillén de la sección Gamer Station. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Humberto? Todo bien. Háblanos, Arturo, ¿cuál es el videojuego de esta semana? Bueno, esta semana hablaré de DUSK, que es un juego indie que, bueno, salió el año pasado, en 2018. Y ¿Puedes repetir el nombre, por favor, que no se escuchó claramente? Ok, Dusk, Okay. que es DUSK, está al final. Bueno, este es un juego indie que fue desarrollado el año pasado, el cual es como una oda sí, un homenaje a los viejos shooters como Wolfenstein, el primer Wolfenstein que salió en los 90, igual el primer Doom y el Quake, ¿no? Claro. Y tiene ese estilo retro, digamos que los gráficos son al mejor estilo Doom y Wolfenstein, este estilo retro en el que nada más se ve el arma en primera persona. Entiendo. Y los escenarios son como en 16 bits, ¿no? Ujú. Pero digamos que el juego utiliza el motor Unity, un motor relativamente nuevo, desarrollado por Ubisoft, pero le saca un buen provecho y es como un homenaje a esos grandes shooters que realizaron ese género, ¿no? Disparos en primera persona. Okay. Este juego narra, bueno, digamos que lo mejor de este juego es la jugabilidad porque es bastante interactiva, tiene una gran variedad de armas, hay bastante, digamos, gore en las escenas de disparo cuando matas a los enemigos. La historia va de que en un pueblo llamado Tusk, como el nombre del juego lo dice, un pueblo ficticio en Pensilvania, donde los militares estadounidenses descubren unas ruinas, a lo mejor estilo Lovecraft, pero esas ruinas al final resultan ser como dimensiones a otros mundos donde emergen demonios, ¿no? Entonces invaden el pueblo y tú estás en ese pueblo, ¿no? Entonces tu objetivo es averiguar qué es lo que pasa en ese pueblo, ¿no? Okay. Y además del single player, que consta de una campaña que tiene 3 episodios, también hay multiplayer en el cual tú puedes jugar al mejor estilo Deathmatch, que fue un juego implantado por Doom e incluso Quake, ¿no? Con otros jugadores en el cual lo sueltan en un escenario y es un todos contra todos, ¿no? Okay. Entonces, en la narración el protagonista tiene que combatir esta invasión de de criaturas o seres de otra dimensión. Exacto, de otra dimensión que incluso también poseen a los seres humanos en esta dimensión, ¿no? Okay. Y bueno, en realidad la historia es más o menos un calco de lo parecido a Doom, que Doom tiene la diferencia que tú vas a Marte, y en Marte, esa expedición a Marte resulta ser que hay como un camino al infierno y emergen los demonios, pero en Marte, pero en esta ocasión es como es un pueblo ubicado en Pensilvania, ¿no? Es como si es una oda a esos grandes clásicos de los shooters en primera persona. ¿Y hay juegos recientes que también sean considerados homenajes a estos clásicos de los 80, de los 90? Bueno, recientes como incluso fieles al estilo gráfico, incluso al diseño de los niveles, porque esta es otra cosa, resaltar el diseño de los niveles en Doom, que es bastante interactivo y te da muchas opciones de combatir a otros enemigos. Realmente como este en cuanto a estilo gráfico y jugabilidad no, pero sí podríamos hablar de los nuevos Wolfenstein, por ejemplo, o del nuevo Doom que salió en 2017, que es una bestialidad de juego, y como el Wolfenstein también de New Order y el nuevo Colossus, que son como un reinicio a las sagas de antaño, ¿no? Pero que con el estilo gráfico nuevo, con los gráficos de la nueva generación, te hace sentir como si estuvieras jugando a los clásicos de los 90, ¿no? Ok. Y háblame, hablas de... ¿Me escuchas, Arturo? Sí. Hablas de que es un juego indie, pero este juego indie
¿Ha tenido éxito? Es decir, o solamente lo conocen unos pocos de los gamers en el mundo. Este DUS, ¿no? Sí ha tenido éxito. Sí. Bueno, en realidad, cuando por ejemplo en Steam, que uno siempre entra a la página de la tienda y ve las reviews de los usuarios, al menos dentro de la comunidad Steam, porque este juego nada más salió en Microsoft, en computadora, uno ve que mayormente las críticas han sido muy, muy positivas y bueno, al menos yo no he visto ninguna negativa, así que si hay es nula, ¿no? Y ha tenido una muy buena recepción este juego. No es tan conocido, por supuesto, porque no ha salido en las consolas como Play 4 o Xbox One, donde se acumula una gran parte del mercado de la industria, pero como este juego está hecho específicamente para un nicho, que son los jugadores, los gamers de los 90, que bueno, que todavía sentimos esa nostalgia de juegos como Wolfenstein, como Quake, como el mismo Doom. Está hecho específicamente para ese nicho de mercado y ha tenido muy buena recepción, ¿no? Para la comunidad gamer. Perfecto, Arturo. Muchas gracias, bueno, como siempre. Dale, Humberto, igual. Abrazo. Continuamos con la versión que hace Claudio Elizardo de las noticias, tema de la misma gente, agrupación liderada por Petete Elizardo, padre de Claudia Elizardo. Pertenece al disco Canciones de la Gente del año 2014. Devuélvanme la madrugada, permítanme ser lo que he sido. Que quede mi casa cerrada, si tengo la llave conmigo. Devuélvanme las esperanzas, que se sientan libres los niños. Protejan mi espacio ocupado, defiendan mis sueños vencidos. Devuélvanme la madrugada, que por mí lloran mil callejones. Devuelvan mis horas mojadas en sangre, palabras y acordes. Devuelvan mis metros cuadrados en gente, sudor y canciones. Devuélvanme lo que es mío y encuentren la paz sin cañones. Devuélvanme la madrugada para recoger mis mentiras. Devuélvanme las serenatas de esta ciudad intranquila. Devuelvan al hombre el trabajo y en las casas pongan familias. Devuelvan la fe a los que pierden. Devuelvan las buenas noticias, las noticias, las buenas noticias, las noticias, las buenas noticias. Pero devuélvanme la madrugada, ahora que toco la queda. Devuélvanme aquella nostalgia de ver cómo el sol se despierta y encuentren razones sencillas, allanen palacios y reinas, pero devuélvanme la madrugada y brindemos con llanto de tierra. Devuélvanme la madrugada para recoger mis mentiras. Devuélvanme las serenatas de esta ciudad intranquila. Devuelvan al hombre el trabajo y en las casas pongan familias. Devuelvan la fe a los que pierden. Devuelvan las buenas noticias, las noticias, las buenas noticias,
las noticias, las buenas noticias. Les habló Humberto Sánchez Amaya en el Miope en Radio por Humano Derecho Radio Estación. En los controles el señor Héctor Meneses. Nos vemos la próxima semana. Nos pueden seguir en Twitter por @miopiaweb, a pesar de la miopía en Facebook, en miope.com. Este programa fue grabado el 22 de enero de 2019 y se transmite el viernes 25 de enero y el domingo 27 de enero de 2019. Hasta luego.